Esa es una de las preguntas de su examen. No sé GRP. ¿Quién es el único protocolo que puede hacer balanceo de carga con diferentes costos? ¿De qué va a depender? Del comando variance y del multiplicador. La recomendación, el diseño. ¿Cuál es el valor máximo que yo puedo poner en variance? De preferencia máximo 2. Pueden poner del 1 al 128, pero la recomendación es que no pase de 2. Si no, no vamos a meter a favor. Precisamente de acuerdo. Así es. ¿Qué implica ahora? ¿Qué implica si yo meto un valor máximo? ¿Qué creen que suceda con el procesador del equipo? Empieza a trabajar más, ¿por qué? Porque empieza a calcular los porcentajes de los enlaces y cómo va a mandar esa información. De preferencia, en equipos pequeños, no utilicen varios. Pero eso ya es en la parte de diseño. Y es aquí, ¿se acuerdan que ahorita les estaba comentando de algo? La única desventaja que tiene el GRP. Hasta ahorita les hablan de todas las bondades, de todo lo mejor. Dicen, oye, pues es muy bueno el GRP. Me balancea cargas de costos diferentes. ¿Cuál sería la única desventaja? El único problema o desventaja de IGRP es que dice, como yo voy a hacer bastantes cosas, bastantes características o funcionalidades, necesito tomar el 50% del enlace. En enlaces de 10 megas, pues ya toma 5 megas. De 100 megas, pues 50 megas para hacer. Oye, pero eso es mucho. De hecho, dicen, IGRP opera eficientemente en ambientes WANes y es escalable tanto con enlaces punto a punto, ¿sí? Como en enlaces punto a punto, punto a multipunto en NVMe. Díganme una red que es NVMe. No broadcast multiaccess, que ya vieron ahorita. Una red. MPLS es una. La red friendly. Por eso es que mucha información se lo maneja eso y va en friendly, porque todavía en los programas se ve NVMe. Sin embargo, la configuración de conexiones WAN pudiera no ser óptima, debido a que si no hay un sólido entendimiento de la operación de IGRP y más el conocer la velocidad de los enlaces, puede ser que haya configuraciones del router sean escalables, confiables y eficientes. Hay dos comandos que pueden para ser configurados para mejorar la operación de IGRP. ¿Por qué es importante tener habilitado o poner el bandwidth en una interfase cuando estamos usando IGRP? De la métrica. Porque es la métrica, una de las métricas por default que utiliza IGRP es bandwidth y delay. ¿Sí? Bueno. Y utilizar el IP per se bandwidth. De hecho, aquí les dicen, IGRP asume que el ancho de banda de falta de un enlace es real y pudiera ver eso tener resultados que no son óptimos. ¿Cuál es el enlace de default del enlace serial en Cisco? 1.5. Aquí lo están leyendo, pero yo les he dicho el valor real. Un T1. Un T1, 1.544. Dual puede usar, ¿qué es dual? El algoritmo para obtener de IGRP. Puede usar el valor de 1500 en lugar de una velocidad mayor, en este caso está hablando de 128 KB para cálculo de métricas. Es recomendable configurar las seriales con este comando. Es una consideración importante, de hecho, ya que en interfaces punto multipunto pueden compartir anchos de banda diferentes. Este es claro ejemplo de lo que es. ¿Qué enlace tengo aquí? Un enlace hacia mi equipo free relay de estos enrutadores remotos y mi equipo central. Tengo un CIR de 56K. Mi enlace puede ser hasta de 2 megas. De hecho, aquí les dice, físicamente aquí yo tengo un T1. ¿Qué valor debo de configurar en mi bandwidth en esta interfaz? Lo más recomendable,
busquen en todos sus sitios remotos cuál es el CIR más bajo. En este caso, en este ejemplo, todos se los pusieron igual. ¿Qué bando tengo que configurar en este punto? Si todos van a mandar información al mismo tiempo, ¿cuánto es el valor máximo comprometido del proveedor que me va a dejar pasar? Como todos son 56, 56 por 4, 224. ¿Qué valor tengo que configurar aquí? Bandwidth 224. Si no configuro esto, ¿qué valor voy a tener aquí? De default 1544. ¿Cuál sería el ancho de banda que utiliza el IGRP por default? 50%. El 50% de 1.544, ¿cuánto es? 768, ¿no? ¿Qué va a suceder si yo aquí mi CIR es de 224? Voy a saturar mi enlace WAN con puro tráfico de IGRP. Si yo configuro este punto en mi enlace, ¿cuánto ancho de banda va a utilizar IGRP? 112. Ahorita no se me preocupen. Oye, que entonces vamos a saturar los enlaces. Esto es una operación de IGRP. Por eso es importante que manejen el bandwidth. Aquí está otro ejemplo. ¿Cuál es el ancho de banda del router 2? Su enlace. ¿Cuál es su ancho de banda? 224. El ancho de banda del router 3, 224. Del router 4, 224. Del router 5, 56. En Frame Relay, ¿es importante tener ancho de banda? No. En Frame Relay, el valor que me debo de, o que me va a llevar a tener mi ancho de mi condicionante con el proveedor es el CIR. Vemos los CIRs de cuánto es en estos tres sitios. 256. Y en el quinto, cuando todos se quieren comunicar hacia el router 2, hacia el router 1, ¿qué creen que sucede? 224, 224, 224, 224. Van a saturar el de 56. ¿Estamos de acuerdo? Que se genera como un cuello de botella. ¿Qué es lo que te recomienda Cisco? Que de todos tus sitios remotos revises quién es el que tiene menor ancho de banda. Lo multipliques por la cantidad de sitios remotos y es el ancho de banda que pones. Por eso les da este valor. Es 56, que es el CIR más pequeño. ¿Por cuántos sitios remotos tengo? 1, 2, 3, 4. 56 por 4, 224. Eso es importante en Frame Relay que lo consiga. Otra solución. Estos tres sitios los pongo con un ancho de banda. Estos tres sitios, ¿cuál es el valor mínimo? 224. 224 por 3. De hecho, estos tres sitios los puso por 768 y solamente este equipo lo manejó por 56. Es una solución alternativa para configurar su interfaz. Consumen 50% de ancho de banda IGRP por default. ¿Puedo cambiar esa condicionante? Sí. ¿Con qué comando? Con este. IP bandwidth percent. ¿Cuánto porcentaje quiero que ocupe el IGRP de los enlaces? ¿Eso me sirve? Basta. Esto no es lo mismo que el ancho de banda. Este comando confía en el valor del ancho de banda que te dé. Oye, Inge, yo tengo un enlace de 520 contratado. El proveedor llegó y me lo configuró. Al revisar la configuración, no veo
bundle en la interfase serial. ¿Cuál es el valor que está tomando el equipo si no veo un valor de bundle o no veo el comando bundle? El valor del T1. Y tengo corriendo el TRP. ¿Cuánto estoy consumiendo? 700 y algo. Si yo quiero que me consuman solamente 100K, ¿qué tengo que hacer? Reducir el porcentaje, entonces. ¿A cuánto? ¿Qué consumir 100K? Pues como... Mi enlace es de, vamos a ponerle de 2 megas. ¿Vale? Yo no vi el comando bundle en la interfaz serial. Por default yo sé que EIGRP consume el 50%. Yo quiero que EIGRP aquí me consuma 100K. ¿Qué tengo que hacer? ¿El 10% de 2 megas? 200. 200. Me dice, pongo IP Barbie. ¿Estamos? Pero se me ocurre alguien que llega y no conoce la red y me dice, pues es que el ancho de banda es de 2 megas. Y le pongo, bueno, ¿sí me está consumiendo 100K? ¿Sí o no? ¿Quién está con el compañero que sí? La condicionante. Tenía bundle en la interfaz. Y nada más le puse IP bundle percent 5%. Pero ese se basa en el bundle. Bueno, pues en el bundle de default. ¿Cuál es el bundle de default? ¿El de default? Sí, es el 1.544. ¿Cuál es el 5% de 1.5%? Va a ser menos todavía de los 100 por el cálculo. El porcentaje es 154K, 75 y 2, 77. Yo no quiero 77, yo quiero 100. ¿Qué tengo que hacer? Pues es un porcentaje, ¿no? Pues lo más sencillo, por eso dentro dice, no es lo mismo que el bundle. Y confía en el valor del bundle. ¿Qué les parece si yo aquí le pongo bundle? 50% de los 100. Esa pregunta se las hacen a los que hacen CSY. Quiero que consuman nada más 100K en ese enlace. Nada más es lo único que les dice. ¿Cómo hacerlo? Como ustedes quieran. Unos dicen, voy a poner un valor de 7.6, no me acepta valor 7.6. ¿Qué tengo que hacer? Primero poner mi bundle y después mi bundle del precio. Creo que en su laboratorio se tiene que tomar esos comandos. Creo que aquí ya es, aquí lo como lo pone, IP bundle percent, EIGRP. ¿Qué es esto? Es el número, el sistema autónomo con el que estoy corriendo EIGRP y el porcentaje. El valor del porcentaje puede ser puesto más grande que el 100%. Es uno de los detalles que les manejo ahí. Y este puede ser una pregunta de su examen. ¿El valor del porcentaje puede ser más grande que 100? Sí. No, automáticamente. Me dice la compañera que tenían algunos que tenían que hacer el examen o trabajos de encriptación. Ustedes van a conocer por esto que yo. En encriptación, ¿qué tipo de encriptación dieron ustedes? Los simétricas y... ¿MD5? Ya son expertos en MD5. Ya son expertos en MD5. Yo les digo porque yo no conozco de encriptación. O sea, yo no sé cómo funcionan los mecanismos de encriptación. No lo sé. Pero sé que existe una encriptación que es MD5 y autenticación. Bueno, ¿qué nos dice? Va por esto. ¿Qué sucede, Inges? Si
Yo tengo un router. Lo configuro con EIGRP, por ejemplo, 1. Y de pura casualidad, alguien se me conecta aquí con otro router. Por cierto, son routers Cisco. Y de pura casualidad le pongo EIGRP 1. ¿Qué creen que sucede? Se van a ver como... Aquí se van a ver, se van a conocer. Hacen eso y lo peor, ¿qué sucede? Las tablas, ¿a quién se las manda? Bueno, como es un peligro, o bueno, es una parte de seguridad que a lo mejor alguien se pueda conectar en un segmento, me pueda robar mis rutas, puedo conocerlas. Yo puedo inyectar también rutas a este otro equipo, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué le serviría inyectar rutas a este otro equipo? Un envenenamiento. Para decirles que en vez de que salgan por un lado, salgan por otro, y yo empiezo a capturar esa información. Tenemos problemas de seguridad, ¿no? Bueno, los protocolos soportan autenticación. Y la autenticación revisa la parte fuente de cada uno de los paquetes que reciben. Esta es una pregunta de su examen. ¿Cuáles son los protocolos que soportan autenticación simple? ISIS, OSPF, reinversiones. ¿Cuáles son los protocolos que soportan una autenticación, escucha mejor, MD5? OSPF, reinversión 2, BGP y EIGRP. Creo que fue una de las preguntas que les hice, ¿no? ¿Cuál era el tipo de... ¿Sí, cuál era el tipo? ¿O cuál es... o si EIGRP soportaba autenticación? No me acuerdo. Pero aquí ya está su respuesta. Es el que me equivoqué. Bueno, si les vuelvo a hacer ese examen, creo que ya lo van a poder contestar. Sin problema. Vamos a ver qué significa autenticación simple de password contra autenticación MD5. Cuando es en un simple password, el router envía el paquete y envía ¿qué? La llave. El vecino verifica si la llave que recibe concuerda con su llave. ¿Es seguro o no es seguro? No. Si yo envío la llave y alguien la captura, yo puedo sacar esa llave, ponérsela para desencriptar esa información, ¿no? Por lo que, ¿qué es mejor? Lo que ustedes ya son expertos, o bueno, ya conocen, a través de MD5. ¿Qué hace MD5? Configuran una llave, es un password, un KID. El router genera ¿qué? Un digest o hash de la llave más la KID más un mensaje. Este digest o este mensaje digest es enviado con el paquete. ¿Envían la llave? No. Por lo tanto, es una autenticación más sencilla. El GRP soporta MD5, el router genera y cheque. Y esto es muy importante en que esta vez es una de las preguntas que les pongan en el CCNP. ¿Cuáles son los paquetes que verifica el GRP cuando tiene MD5 configurado? EIGRP packet. ¿Cuáles son los paquetes de EIGRP? Pues pone 5, 4, 3, 2 o 1. 5. Aquí se lo estoy diciendo. EIGRP packet. De hecho, ese es uno de los puntos. Cuando hagan su examen, fíjense muy bien en la literatura. Si dice every, todos. Configura el password
en cada uno de los vecinos participantes deberán de ser los mismos. Hay un detalle aquí importante. Ahorita se lo voy a decir. El router genera con esto, permite que las llaves sean manejadas usando un llavero que especifica ese punto, y si existen varias llaves, primero valida la primera llave si hay diferentes llaves. ¿Qué debemos de hacer cuando vamos a planear la autenticación de MD5 por EIGRP? Sigue estos parámetros. Los siguientes parámetros importantes deben ser definidos suficientemente antes de configurar la autenticación de EIGRP. Número de EIGRP. ¿Qué pasa si tengo diferente a ese nombre? ¿Qué creen que sucede? No se levanta. ¿Qué pasa si tienen diferentes métricas, diferentes casas? Tampoco. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos definir qué modo de autenticación vamos a utilizar. En este caso en MD5, definir una o más llaves. ¿Las llaves deben de ser iguales en los dos puntos? Sí. La etiqueta del llavero debe ser igual. La etiqueta debe ser igual. El nombre de lo que van a hacer debe ser igual. No, solamente el barrio. Y esa es una de las preguntas. No se las preguntan así como tal, les ponen la configuración y les dicen no funciona porque las llaves son diferentes, porque la etiqueta es diferente. De hecho lo ponen al revés. La respuesta es que no funciona por los tiempos, pero no es la respuesta por las llaves. ¿Qué más debemos de hacer? Una vez definida, debemos seguir los siguientes pasos: configurar el modo de autenticación de IGRP, configurar el llavero, opcionalmente meter parámetros de tiempo de vida y habilitar la autenticación con el uso de esto. ¿Qué comandos vamos a hacer? IP Authentication Mode. ¿En dónde deben de estar ubicados? ¿Dónde se configura este comando? ¿Por qué la interfaz? ¿Qué les dice que es la interfaz? Config. Este otro comando, ¿en dónde debe ser de configurar? También en la interfaz. Estos dos comandos nos van a permitir hacer eso. ¿Cómo vamos a definir nuestro llavero? ¿En dónde lo vamos a definir? De manera global. La etiqueta de ese llavero, ¿dónde es? ¿Debe de ser igual? No debe de ser igual. Lo que sí debe de ser igual, esto, ¿dónde se configura? ¿Dónde creen que se configura este llave? Dentro de un router, ¿en dónde lo configuramos? Ya ustedes me dijeron que el keychain se va a configurar de manera global por este indicador. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, ¿qué le está diciendo? Están dentro del keychain. Estamos dentro de dónde? Del keychain, del llavero. Y el string están dentro de dónde? De la llave. ¿Qué tienen que configurar primero? El keychain. Después la llave. Y después el texto. Esa va a ser la contraseña. El keychain. Ah, ok. Como que debe ser una contraseña por cada interfaz. Opcionalmente, si vieron en su encriptación que podía hacer por tiempo. ¿Sí? Okay, bueno. Podemos poner un tiempo donde inicie y un tiempo que finalice. Tiempo que inicie puede ser infinito. Tiempo que finalice, le puedes poner una duración o puede ser infinito. Lo que ustedes gusten. ¿Qué pasa si lo dejamos infinito? ¿Es lo más seguro? ¿Qué es lo más seguro? Modificar cada cierto tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí cuando se quiere conectar inalámbrico? Lo que le sucede al compañero aquí que es el administrador. Le pasa la llave aquí a Antonio. Antonio se la pasa a sus cuates y al rato ya todos la tienen. Así sucede con este tipo de llaves. ¿Qué es lo indicado? Estarlo renovando cada cierto tiempo.
Vamos a habilitar esto en donde en la interfase vamos a poner IP Authentication, Keychain, XRP Sistema Autónomo y el nombre de la llave. Aquí está la configuración. Este sí es uno de sus laboratorios que viene. Y es una de sus preguntas. Vamos a analizar. ¿Dónde se configura? ¿En qué router se está configurando o tiene esta configuración? En R1, en este equipo. Nos dice, tenemos que primero configurar nuestro llavero. ¿Cómo se llama el llavero? R1 Change. Entro. Configuro la llave número 1. ¿Cuál es esa palabra o esa llave? El password de esa llave. First key. ¿Qué le dice? Acepta el tiempo que se acepta. ¿Cuándo? A las 4 horas de enero 1 del 2009. ¿Hasta cuándo? Accept file. ¿Para qué sirve el accept? Cuando me llega un paquete de Hello, voy a revisar que tenga primero. Voy a usar esta llave para los paquetes que me lleguen, para los que acepto. Esa llave, ¿cuánto tiempo va a durar? En este tiempo. ¿Qué es importante tener en el router? En el router es necesario tener el horario adecuado. ¿Cómo puedo checarlo? Quiero que lo verifiquen en su laboratorio. El comando para checar el reloj de un Cisco, ¿cuál creen que sea? Choc. Me va a aparecer la hora. La recomendación. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman los servidores que dan el reloj? Nunca he configurado una para Se llaman NTPs. La recomendación de servidor, meter un servidor aparte es lo más recomendable. Pero también Cisco puede ser un servidor de NTPs. Es muy interesante. ¿Cómo configuro el reloj del equipo? Clock, set, pongo hora, minutos, segundos. Es hora, minutos, segundos. ¿Qué más? Una sola, Día. Son dos. Mes. El nombre del mes corto o largo. El corto o largo. de las dos maneras. Año. Todo esto junto. Y no lleva GMT, no algo así. No. Es puro UTC como Revisan, ponen su reloj y ya pueden. Este tiempo va con el reloj con respecto al reloj que tengan aquí. ¿Ve? Si alguien me dice, oye, yo tengo un servidor en NTP, ¿cuáles serían los comandos para configurarse el reloj? ¿Qué significa que sea de manera global? ¿Cuál es la dirección de tu NTP server? Si lo pones ahí, ya va a estar. ¿Cisco puede ser un servidor NTP? Sí. De manera global. ¿Saben? Eso les va a servir para hacer su laboratorio. Aquí hay un detalle importante. Pero ¿sí lo puedo borrar? Sí. ¿Sí? Si estos tiempos, primero, ¿qué hago? En este caso,
en este ejemplo le pusieron 2 llaves. Oye, ¿voy a usar las 2 llaves? No. Se usa siempre la primera llave. Hasta que ya no es válida la primera llave, empiezo a utilizar la segunda llave. Es importante que el equipo con el que voy a tener vecindad tenga configurado los mismos parámetros. ¿Vale? Tengo una segunda llave que se llama second. Importante, fíjese. Aquí cómo lo puso. Mayúsculas. Una vez me sucedió. Las llaves que ponen aquí son, si respetas, si son mayúsculas y minúsculas. Sí las soporto. Y una cosa que me sucedió, si dejan un espacio, lo toman como un carácter. ¿Vale? Lo tomen en consideración. Más porque ustedes van a copiar y pegar configuración. Y ahí sí. Y ustedes me van a decir, Inge, no me jaló el laboratorio, no dice lo que viene ahí. ¿Dejaste el espacio? No, mire, ahí está la configuración. En la configuración se muestra un espacio. No. Como ustedes dejaron un espacio, para él ver que es un carácter. ¿Estamos de acuerdo? Si falla, se le vuelve a poner normal. Sí. No, lo que pasa es que, les voy a ser sincero, cuando me tocó ir a tomar un curso de troubleshooting, en ese momento se llamaba de mantenimiento, y hablaban de esto, de autenticación, y así como ustedes, que también me dijeron, para que puedas aprobar tu curso, tienes que hacer el troubleshooting de una red, y no se levantaba la vecindad. Teníamos certificados. ¿Qué creen que fue lo primero que chequé? El reloj. El reloj está bien. Chequé. Este nombre me lo habían cambiado. ¿Este nombre debe ser igual en el otro equipo? No. ¿El nombre del llavero o del keychain debe ser igual? No. Aquí es R1 change y aquí es. No debe ser igual. ¿Qué es lo que sí debe ser igual? Las llaves y el orden que tengan las llaves. Ese es uno de sus creo que en su examen va a venir a lo mejor cambiado el orden de las llaves. Oye, pues yo aquí tengo first key. ¿Qué pasa si en el otro, en llave 2 dice first key y en la primera dice second key? ¿Se va a hablar? No, pero no macho. Porque no machean. Para hacerse las largas, me aventé más de 1 hora junto con mis compañeros revisando. Oye, pues es que no llega. ¿Qué puede ser? ¿Sí lo pusiste tú? Pues sí, estaba la configuración. Al final, ¿quién puso la configuración? Puede ser el instructor. Y pues todos, pues yo creo que el instructor metió bien los comandos, ¿verdad? Sí. Sí. Es como ustedes dijeran, oye, el maestro que estuvo aquí nos hizo bien nuestro laboratorio, o sea, no debe de haber broncas. Pues a ese se le va uno. ¿Sí? Entonces, aquí se... Si ya lo sabes, ¿qué debes de checar? Cambiamos la llave, ¿qué creen que sucedió? Funcionó. Funcionó. Y el profesor dijo que lo hizo de adrede. Es que cuando haces, ya lo van a ver en el troubleshooting. De hecho, esas cosas son muy difíciles cuando las hacen, por ejemplo, con Morales, pues las clases de nosotros éramos como 30. Entonces, con saber de qué lado de la cuando nos comunicábamos, pues, porque siempre les veía aquí se ve, pero me configurar tantas estáticas. Pero cuando ya se equivocaban con esto, y oye, para darnos cuenta. Así es. A veces se Porque dice... por una minúscula creo que son 300 signos. También. Por eso les digo, aquí sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. Les voy a decir mi experiencia. Se aprende más en laboratorios con troubleshooting. De hecho, eso con Morales, tenemos ya todo configurado, funcionando, y él se salía
y él le movía los routers y cuando entrábamos ya no funcionaban las cosas y teníamos que ver por qué. Y, Nos dejó conectado el cable nomás. Sí, a veces nomás conectas el cable. Exacto. Ya estaba buscando. Imagínense que les conecten el cable y están buscando ustedes que sea a través de llaves. Bueno, troubleshooting, vamos a ver qué son metodologías. Entonces vamos a practicar la metodología que les propone a uno que se llama up-down. ¿Qué significa que sea up-down? Up-down, ¿cuántas capas de OSI hay? 7. Desde la 7 hasta la 1. Primero revisen capa 7, capa 6, capa 5, capa 4, capa 3, capa 2, capa 1. Si no hayan nada, La a tengo. la 8. Se supone que ya supusiste que capa 8. Está bien. La otra, desde down, up. Desde la física hasta la capa 7. La mejor, la intermedia. De acuerdo a su experiencia, ¿en qué capa pueden empezar? Ustedes que ya conocen un poco de redes, ¿en qué capa empezarían primero? ¿Hasta abajo? No, creo que hagan primero. Van a ver si está conectado el cable. ¿Qué primero hacen? De la capa 3 A un usuario que no sabe nada de redes, pues voy a primero a ver si está conectado, ¿no? Lo primero que dice. Voy a ver si está primero conectado. Para saber qué pasa, Inge, si de una computadora a otra sí manda pines y no funciona su aplicación. ¿Qué supone? ¿Le van a echar culpa al proveedor? No, pero eso es muy característico que a veces puede haber un conflicto de IP. Cuando hay conflicto de IP, ¿funciona un PIN? A veces sí, pues en rachas, porque a veces el conflicto no está siempre. Cuando hacen un PIN, no van a mandar un PIN de 5. Para el tema de broncas, pues mando 100 pines. Si los 100 pines aparecen bien, ¿tengo problemas de dirección IP? Si 5 pasan, 5 no, 5 sí, 5 no, 5 sí, 5 no, ¿qué les da ahí? ¿Qué indicación les da eso? El problema es Que está fuera de la red. ¿Por qué pérdidas de paquetes? Si están, por ejemplo, en la misma LAN. pues habría que ver si eso no es un medio físico o si es un medio lógico. Físico puede ser, o puede ser una dirección duplicada. O hasta virus que están en. Puede ser hasta virus. Todo eso vamos a introducir. Bueno, ahorita estamos viendo esto. ¿Qué es lo que necesitamos? En nuestra interfase serial tenemos que configurar IP Authentication modo modo e IGRP. ¿En qué IGRP? El mismo sistema con lo que yo estoy trabajando, NDC. ¿Qué otra cosa? IP Authentication Keychain. En IGRP, ¿cuál llavero voy a utilizar? El mismo nombre. Importante. Esta que pongo yo aquí es la de etiqueta que debe tener. Esa sí debe ser. Es otra, eso es tal vez una pregunta. Aquí les ponen un nombre. RL Change. RU Change. ¿Son iguales? No. No, la L y la se puede hacer un montón, ¿no? Chequen muy bien eso. En ese tipo de letras. Chequen muy bien eso. ¿Vale? ¿Qué debo de tener en el otro equipo? Pues una llave que tenga las mismas características. ¿Qué es lo que me va a interesar? Que el string de la llave 1 sea igual con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Si son diferentes, no vale. ¿Vale? Vuelvo a decirles, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es sensible a espacios. ¿Vale? Igual se configura de una manera con tiempos de vida y la configuración. ¿Cómo verificamos que esté funcionando el MD5? ¿Cómo creen que funciona? Si funcionan, ¿qué creen que haga? ¿Cuál es el paquete que primero verifica o que le mete la autenticación? Hello. ¿Qué hace el hello? Mi vecino. Mi vecino genera tabla de vecindad. ¿Va a ver? Tabla de vecino. Adyacencia, vecinos. ¿Qué pasa si están mal mis llaves?
No, a ver, ya No va a haber esto. ¿Qué van a checar? Pues primero que tenga vecinos, veo mi tabla de anotamiento y pues mando pines y sí funciona, todo exitoso. Pero ¿qué pasa, Inges? Si alguien llega, bueno, ¿cómo checo las llaves? O el llavero, show y change. Y me va a decir estos parámetros. Punto importante, Inges. ¿Qué dice aquí? Que es válido. Cuando no me aparece, Ya caducó. Porque o está se- usando el ya caducó. ¿Qué significa? Ya no se ven las haces. Que esta llave, por sus tiempos, todavía es válido. Pero esta llave, esta parte para el envío, ya no lo utiliza. ¿Cuál va a utilizar ahora? La 2. La llave 2. Pero voy a utilizar. ¿Cuántas llaves podemos meter ahí? Yes. O sea que si van caducando y se va agregando uno. Así es. Puedes tú decir, en un mes completo, ¿qué haría yo si quiero que esta llave empiece a la 1 de mayo? ¿Qué? ¿Mayo qué es? 18. Mayo 18. ¿Qué tendría que poner aquí? A la 1 de la tarde. Ponerle 13 horas. Acepto ¿no? a las 13 horas. May, ¿De qué mes? May May 18, 18. 2014. Esta llave la voy a aceptar desde esta fecha y la quiero hasta el mayo 17, hasta el mayo 25, a la 1. 13 horas de mayo 25 del 2014. Cuando alguien me pida el ID número 1, la llave número 1, va a venir desde ese. Para enviar paquetes, si voy a utilizar eso, quiero utilizar el mismo valor, meto lo mismo. Después de eso quiero usar la siguiente llave. ¿Qué es lo que tendría que poner? Pues, del, En teoría, de la aquí fecha que te quedaste. S00 termina cuando mayo 25 del 2014. Y aquí la voy a poner infinita. No es lo más recomendable. Cuando una llave termina y empiece la otra, no es lo más recomendable. De hecho, también se lo he dicho en criptografía. Ya se traslada. Lo recomendable es que se traslade. Para que les dé tiempo de ver si hay algún problema. Siga viva la otra todavía. Así es. Eso es importante que lo consideren cuando van a manejar autenticación. ¿Cómo podemos hacer troubleshooting de MD Authentication? Recuerden que había un comando para ver cómo puedo ver los paquetes de IGRP. Pues el comando debug IGRP packets. ¿Qué es lo que nos dice la primera línea? Recibí un paquete con MD5, ¿con qué llave? Con la 1. Recibí un hello por la interfase serial de este vecino. Lo que hace el equipo es checa su llave 1, si las dos coinciden, lo pasa. Aquí les dijo del router 1 y aquí está del router 2. En el router 2 recibí un paquete con la llave 2, recibí el hello. Si todo es exitoso, ¿qué creen que suceda? Va a ser vecino si se establece la vecina. Aquí es importante. Esto no va a venir en su examen de aquí, pero a lo mejor un examen de SSNT. ¿Con cuál es el comando con el que puedo ver los paquetes de IGRP? Debug a IGRP. ¿Cuáles son los exámenes de aquí? ¿Perdón? ¿Cuáles son los exámenes que vamos a hacer?
Aquí, un examen en línea. Tienen que meter a su perfil Sí, y sacarlo. pero el impulso, ¿cómo se llama? Se Que llama Sí, Rose. ¿Sí se llama Rose? that's bad. ¿Quién ha entrado a la página? Aquí lo tengo. Sí, entré. Pero no. Rogue, pues dices es NFP versión 6 o Ah, es esto. Aquí les hacen algo. Llega alguien y les pone esto. ¿Qué creen que sucede? Ellos llegan en el router 1, entran al keychain dentro de la llave 2 y ponen este string. Bronchi. ¿Qué creen que sucede? Se van a perder mis Al ponerlo, ¿las llaves concuerdan? No. Y automáticamente puso un debug. Paquete con llave 2, ¿qué nos dice? Authentication mismatch. ¿Qué pasa con la autenticación mismatch? No concuerda. ¿Qué creen que sucede? ¿Hay vecindad? No. No. Por lo tanto, ¿qué vas a mandarles? y ya más vecinos. Dual. XRP. ¿Por qué creen que les ponga dual? Porque intentan buscar vecinos. Ajá, Dual es el algoritmo que utiliza XRP. ¿Qué les dice? Mi vecino 190.61 en el serial, ¿cómo está? Down. ¿Por qué está down? Porque ya no lo ve. Porque falló la autenticación. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Por qué no hay vecindad en XRP? Si le damos el choice PGRP neighbors, ¿hay vecinos? Una pregunta. Tomamos unos 10 minutitos. Una pregunta. Sí. Ya ve que en la Network Academy Vamos a tomar nomás 10 minutos. Antes dijimos hoy, podemos hacer un troubleshooting de XRP. Sí lo vamos a hacer aquí para que se despabilen un poquito. pues ya ve que viene, nos ponen ahí la 1 de 1, dice scripts, students, PDF. Ajá. Luego nos ponen uno que dice student form. ¿Te puedes traer tu computadora y lo pones aquí, por favor? Pero no tengo para el cañón, no tengo el adaptador. Ah, es que es. No lo tengo. ¿Te quieres conectar de mi mano? Sí. Déjame acuerdo qué usuario tengo. Con Firefox, lo tengo. No sé qué estoy viendo que es. Para que los que se alcancen a quedar se vean. Quiero que De hecho, yo tenía el espacio como si fuera malo.